Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet, presenta Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano. Conduce Manuel Águila. ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Esto es Escenario Social al aire. Nuevamente, después de 2 semanas sin haber podido, estar en esta plataforma nuestra que es Polar Comunicaciones. Desde Polar, entonces, desde Radio Polar, abrimos nuestro espacio de análisis. Alfredo, querido, gusto de saludarte. Cristian no nos puede acompañar en esta ocasión, tenía un compromiso que ya estaba planificado y desafortunadamente no puede estar con nosotros. Pero sí estás, como siempre, tú, Alfredo. Saludar también en los controles a Inti Rivera, que nos acompaña y que hace posible que nosotros generemos esta edición de Escenario Social. Alfredo, ¿cómo estás? Hola Manuel, gusto saludarte. También saludar a Inti Rivera, que nos acompaña en los controles, y a todo el personal de Radio Polar Comunicaciones, partiendo por su director, don René. Y también a nuestra audiencia que nos llamaba para preguntarnos por este programa. Obviamente saludarlos afectuosamente a ellos que tienen la paciencia de seguirnos, y un saludo también le envío a Cristian, que no está presente hoy día por las explicaciones que tú acabas de dar. Bueno, aquí siempre dispuesto, estimado Manuel, a opinar, como dice la plancha de este programa, sobre los temas internacionales, nacionales y regionales, digamos, sin ninguna pretensión más que brindar algunos elementos necesarios, digamos, para que las personas saquen sus propias conclusiones. Sí, generar espacios de conversación, generar espacios de discusión entre la gente que normalmente nos escucha y a la cual agradecemos mucho su sintonía, ¿cierto? Que se convoque probablemente para ver nuestro programa. A ver, Alfredo, en la semana, a propósito de lo que ocurrió con las elecciones del fin de semana pasado, en la semana ya se ha hecho bastante análisis, se ha tratado bastante el tema, pero sin embargo creo que es bueno para nosotros igual poder hacer esta bajada que normalmente hacemos, de manera que podamos generar, como tú bien dices, elementos de juicio para esta discusión abierta, para esta discusión en función de esta tolerancia activa a la que invita el profesor Esquela, dejar esa tolerancia pasiva, o sea, esta resignación permanente a la cual estábamos acostumbrados, sino que abrirnos a un espacio de conversación, ¿cierto?, donde se construye una verdad a propósito del impulso tuyo, del impulso mío y probablemente de lo que pueda ir diciendo nuestra propia comunidad en función de estos elementos que nosotros vamos entregando normalmente en nuestro análisis. Saludar a Cristian, ya lo dijimos, ¿cierto? Desafortunadamente no nos puede acompañar, pero bueno. Mira, el gran titular de lo que ocurrió, ¿cierto?, es este terremoto político que se generó y que partió probablemente a propósito de lo que ocurrió en octubre del año 2019, con este movimiento de placas, ¿cierto?, sociales, que provocó en definitiva lo que estamos viendo hoy día. Lo que estamos viendo en el sentido de que lo que era el arcoíris antiguo, ¿cierto?, de este espectro político de 17 partidos que conformaban la concertación, ¿cierto?, y evidentemente los partidos de derecha, hoy en día de ese espectro más bien aparece un arcoíris bastante disperso, mucho más parecido, mucho más relacionado, ¿cierto?, un arcoíris diverso, mucho más vinculado con la sociedad real que efectivamente somos como país, y no como esta situación homogénea que nos trató de imponer, o que trató de imponer la élite durante mucho tiempo. Alfredo, mira, se produce este terremoto, ¿cierto? Los partidos tradicionales quedan de alguna u otra manera a la deriva. Aparece esta nueva figura, esta nueva imagen diversa de lo que son esta nueva irrupción social en la política, muy representativa de esta sociedad real de la que yo te hablo, o de la que hablan los analistas también. Y estamos en esta discusión entonces pensando, ¿cierto?, inclusive en lo que ha ocurrido a propósito de las elecciones primarias entre los partidos, donde ya Chile Vamos evidentemente
mira desde la tribuna, ¿cierto? Toma tribuna del espectáculo que está ocurriendo en la oposición. El Frente Amplio y el Partido Comunista logran instalarse, ¿cierto?, con primaria en las primarias legales. No ocurre lo mismo con la democracia cristiana, no ocurre lo mismo con el Partido Socialista, no ocurre lo mismo con el PPD. Y la derecha entonces toma tribuna, mira y observa, porque ellos evidentemente en primaria también ya están instalados, independientemente de la tremenda dispersión que tienen al interior de su conglomerado. En las primarias, y con este dato te deseo el paso, Alfredo, en las primarias no hay paridad, hay puros varones en las primarias. Perdón, en las primarias, bien digo, en las primarias legales que se van a generar en el mes de julio. Entonces, no veo paridad ahí. Un elemento que se incorporó, ¿cierto?, a propósito de esta elección convencional. Alfredo, te cedo la palabra. Gusto saludarte como siempre. Bueno, mira, son muchos los temas, pero yo quiero tomarme una licencia primero que nada, digamos, porque he hablado con varios amigos, porque los acontecimientos suceden también en otras partes del mundo, ¿no? Y la verdad que yo me siento bastante, digamos, en solidaridad, porque tengo amigos que son de origen palestino y amigos también que son de origen, digamos, que profesan la religión judía, pero justamente, digamos, tengo más amigos palestinos que están muy preocupados, familias vecindadas en Chile de muchas décadas, por lo que está sucediendo en la franja de Gaza, donde han muerto muchísimos niños. Entonces yo creo que también tenemos que a veces elevar la mirada y no pensar que lo que sucede, digamos, alrededor nuestro es lo único importante en el mundo. O sea, ahí yo creo que tenemos un tema también de análisis, y yo invito a las personas que se informen, y hay todo un tema, digamos, de valorar o sentir o apreciar, yo creo, el valor de la paz, y yo creo que eso es muy importante. Pero volviendo para atrás en lo que tú me preguntabas, yo creo que es muy pronto para hacer un análisis acabado del tema, porque las cosas están sucediendo con mucha velocidad. Ahora se ha construido una determinada realidad a la luz de las elecciones, los resultados de las elecciones. El tema de los partidos es una realidad que se viene construyendo con o sin elecciones. Los partidos están jugando un cierto agotamiento. Y este tema no es solamente nacional, también sucede en otras partes del mundo. Sucede en Europa y también en Latinoamérica. En Europa aquí hay un cansancio de los partidos políticos. En Europa, en España, fundamentalmente le llaman el hartazgo de los partidos políticos. Y fundamentalmente está dado por una especie de unión entre dos temas, el comportamiento de los partidos políticos y la democracia representativa. Esta democracia representativa que está bastante vilipendiada hoy día, en que algunos dicen que la solución sería, digan, la democracia directa, cosa que no es así, porque la única parte donde funcionaba la democracia directa era en la polis griega, que eran un número acotado de habitantes, y también funciona hoy día con mucha dificultad en ciertos cantones suizos que tienen toda una cultura, digamos, que decían cosas muy importantes, digamos, en sus comunidades, y son comunidades relativamente pequeñas. Pero dejando un poco la teoría y yendo para atrás, yo creo que este tema del hartazgo o cansancio de los partidos políticos de la ciudadanía es una cosa que se viene dando ya desde hace tiempo, lo cual es bastante peligroso por lo demás, y es bueno que los partidos sufrieron ahora un nuevo remesón, vienen sufriendo remesones hace rato ya, pero sufren un nuevo remesón, hagan una lectura exacta, porque los partidos son bastante, digamos, yo creo, inconscientes de lo que sucede. Los partidos de alguna u otra manera sustentan la democracia o el sistema democrático. Yo no conozco en el mundo un sistema democrático que no se base en partidos políticos, porque los partidos políticos o movimientos políticos, como tú quieras llamarle, que son la antesala de un partido, son la forma de organizar cierta voluntad de las personas que tienen una concepción de la sociedad y quieren llevar esa concepción de la sociedad adelante una vez que logran el poder, etcétera. Pero yo creo que aquí tenemos una inconsciencia de hacerse un análisis o un autoanálisis los partidos de lo necesario que son para la democracia, pero también de la nueva postura que tienen que tener. Porque si siguen los partidos siendo gobernados por lotes, camarillas, digamos,
o ciertos personajes que pasan a ser como los comisarios políticos del partido, y lo deciden y ponen en el cargo, sacan del cargo, te consigo el cargo de seremi, no te lo consigo, y si soy senador y estás conmigo, digamos, yo te ayudo, no te ayudo. Entonces, todas esas cosas han ido desgastando la política. Ese no es un fenómeno nuevo. Hoy día tenemos a los partidos políticos tradicionales bastante en el suelo. Ahora, también estos son ciclos, digamos que hay nuevas fuerzas políticas, nuevos partidos políticos más jóvenes en la vía institucional chilena, que obviamente están tomando ciertas demandas. Habrá que ver cuál es la profundidad de eso, porque también es muy fácil hoy día caer en el populismo, y los populismos pueden tener apellidos de derecha y apellidos de izquierda, y yo creo que hay bastante de populismo también en la situación actual. Con eso no estoy descalificando a algunas personas que tienen vocación política legítima de participar en partidos, y yo también la tuve, digamos, en mi juventud, o sea, no estoy renegando eso, y vuelvo a reivindicar la necesidad de que los partidos sean transparentes, participativos, que elijan a sus autoridades, que se renueven, que obviamente sintonicen con la ciudadanía, etcétera, etcétera. También aquí tenemos una cierta configuración de la sociedad y empezamos a sacar conclusiones a veces apresuradas, a veces, digamos, más maduras, en una situación bastante especial, porque en Chile, no sé si tú sabías que Chile es uno de los países del mundo en que menos gente vota para las elecciones. Tenemos el triste récord de ser uno de los pocos países del mundo donde menos gente vota para una elección. La muestra quedó patente el fin de semana. Entonces ahí surge otro cuestionamiento acerca del voto obligatorio o el voto voluntario, etcétera, para moldear la realidad. Hoy día tenemos una realidad bastante especial. Hoy día tenemos una realidad en que irrumpen, digamos, grupos que no son de la política tradicional, algunos bastante cargados de populismo, eso hay que decirlo, y con todas, digamos, sus letras, otros que son, digamos, bastante responsables en sus planteamientos, bastante con mucha responsabilidad, otros que representan cierto ámbito de la sociedad, que puede ser el feminismo, el medio ambiente, los derechos de agua, etcétera, o el acceso al agua, digamos, de todos los ciudadanos. Entonces son cosas bastante funcionales, pero que no explican todo lo que necesita una sociedad, o todo lo que debe conformar a una sociedad. Entonces yo creo que estamos en una situación bastante, como dicen los especialistas, que usan una palabra bastante ciútica a mi gusto, estamos en una sociedad bastante líquida, en que se están sucediendo los acontecimientos uno tras otro. Ahora, lo importante siempre es tener en vista de que los partidos, o sea, los países, no se construyen con el pensamiento de un solo sector. Los países se construyen con el pensamiento de muchos sectores. Y el arte, justamente, de la política, es ponerse de acuerdo entre esos diversos sectores para lograr construir un país en que todos tengan un ámbito de espacio, obviamente dentro de las reglas democráticas, dentro de las concepciones democráticas, sin totalitarismo, etcétera. Y es muy fácil, cuando a veces van siendo beneficiados por cierta cantidad de votos, que los partidos tengan o algunos partidos que no tienen un arraigo o una filosofía, digamos, que los sustente, tiendan a caer en una especie de totalitarismo, vale decir, en identificar sus ideas como las únicas que son capaces de interpretar toda la sociedad. Y eso no es así. Y hemos pagado mucho, yo diría, muchas situaciones desagradables a lo largo de la historia, digamos, fundamentalmente también en Chile, por tener ciertas visiones, digamos, totales o totalizadoras, digamos, de determinada visión del país. Ahora, es interesante también lo que va a venir de aquí para adelante. Vamos a ver si este remesón hace que más gente vote en Chile. O sea, estamos teniendo una democracia bastante especial, porque una cosa es lo legal y otra cosa es lo legítimo. Lo legal puede ser que es legal porque ahí está todo el entramado legal que moldea estos procesos eleccionarios, digamos, y se cumplen, y esas son las reglas del juego, y otra es la legitimidad. Pero la legitimidad es más difusa, ¿no?
La legitimidad no está escrita en los libros. La legitimidad es la interpretación que nosotros podemos hacer. ¿Será legítimo la elección o será legítima la elección si vota menos gente? Bueno, esas fueron las reglas y todos nos escribimos a esas reglas. Entonces uno tendería a pensar que sí, es legítima, digamos. Pero siempre queda la duda, ¿qué pasaría si hubiese votado más gente? Entonces yo creo que aquí tenemos un ejercicio profundo de reflexión sobre lo que está pasando en el país. No es fácil lo que está pasando en el país. Y tratar de interpretarlo, digamos, desde una cierta lógica, solamente de ciertos movimientos emergentes y dejando al resto de la sociedad, digamos, al margen, en porcentaje de participación muy ínfimos en las elecciones, yo creo que es un tanto peligroso, o es también una concepción de la realidad no concreta o no exacta de lo que sucede en la sociedad chilena. Alfredo, a propósito de lo que tú señalas, entonces, efectivamente lo que se ve a nivel global, fíjate, es un proceso de democratización que redunda de alguna otra manera en modelos o hace emerger ciertos modelos más bien populistas, más bien simplistas, pero hay una posición, hay un análisis ahí de algunos autores que dice que el populismo nace, ¿cierto?, a propósito de las necesidades de la gente, que ve que se complejiza mucho el nivel político y como consecuencia de ello entonces se produce este distanciamiento y la gente que tiene o que requiere de soluciones simples para problemas cotidianos no los encuentra, entonces aparece esta necesidad, ¿cierto?, de generar soluciones para los problemas que tiene la ciudadanía en general, que fueron los problemas que de alguna u otra manera gatillaron el estallido social. Bien, Alfredo, mira, quiero cerrar ahí esto, porque quiero invitarte a conversar estos 3 o 4 minutos que nos quedan, de este primer bloque, de lo que fue el gasto, fíjate, en este proceso electoral. A propósito de las necesidades que vive la gente, fíjate que la centro-derecha contó con más de 5.000 o más de 5.000 millones de pesos para su campaña constituyente y logró 37 cupos. ¿Ya? La lista del pueblo, que es una lista absolutamente independiente generada a propósito de movimientos sociales, contó con 110 millones de pesos para repartir entre 50 candidatos y obtuvo el 50% de esos 50, o sea, 24. El gasto promedio de la centro-derecha fue de 148 millones de pesos por candidato, fíjate. Y el gasto promedio de esta lista del pueblo fue de 4 millones de pesos. Yo sé que tú conoces de este tema y lo vamos a hablar seguramente en el segundo bloque, que tiene que ver con el gasto, fíjate, cuando hablemos de la región. Pero sin embargo, entre los candidatos también, el candidato René Cortázar, estamos hablando del tema constituyente, ¿cierto?, ocupó cerca de 140 millones de pesos. René Cortázar de la Democracia Cristiana. Y la Democracia Cristiana obtuvo un escaño, me parece, en el proceso constituyente. ¿Ya? Entre los que más gastaron, fíjate, se encuentran los candidatos y que lograron un cupo, Marcela Cubillo, Bernardo Fontaine, Hernán Larraín, en fin, y varios ahí. Sin embargo, hago este paralelo, fíjate, entre todo este gasto, para no tener la representación que se esperaba versus la realidad que vive nuestro país y las necesidades sociales que se están generando a propósito del estallido, a propósito de la pandemia. Alfredo, te dejo estos 3 o 4 minutos que nos quedan para que puedas reflexionar respecto a aquello. Bueno, pero tú primero hablaste acerca del populismo. La verdad que yo no le tengo ningún aprecio al populismo. Y hay un libro reciente del escritor italiano, profesor de la Universidad de Milán, Antonio Scurati, que habla muy bien del populismo, se llama El hombre de la providencia, se refiere un poco a la historia de Mussolini, digamos. Entonces ahí uno ve cómo el populismo va impregnando todos los sectores de la sociedad, y la verdad que lo que después concluye, o lo que lleva, digamos, lo que trae, digamos, como colorario del populismo, no es precisamente puras cosas bondadosas. Pero bueno, eso lo analizaremos en algún momento. Yo creo que este gasto que tú das a conocer es un gasto obsceno para la realidad que vive el país,
Yo creo que se cumple la premisa que a mí no me gusta en lo personal, digamos, que pareciera ser que sin plata no se puede hacer campaña o sin plata no se puede salir elegido, digamos, en un determinado cargo de votación popular, porque es cierto que los sectores de Vamos por Chile o Chile Vamos, como quieran llamarle, o la derecha chilena gastó una cantidad exuberante de plata, pero hay varios que también pertenecen a otros sectores, o yo diría la mayoría de los sectores, que también gastaron mucho dinero. Incluso gente que dice representar los intereses genuinos del pueblo. Entonces, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, como se dice, porque yo creo que el gasto fue demasiado exuberante. La verdad que yo pensé que nunca iba a ser tanto, pero fue exuberante. Obviamente la derecha sacó la nota principal, sacó un 7, pero también hay otros sectores que dicen representar a determinado grupo social y también gastaron mucho dinero, digamos. Si tú divides ese dinero por los participantes, per cápita también fue mucho dinero. Entonces, la verdad de las cosas que eso plantea, otra interrogante, digamos, la plata es necesaria para las elecciones. Entonces, sin plata parece que las elecciones no pueden ser exitosas. Ahora, el caso que tú relatas, digamos, del señor Cortázar, el señor Cortázar siempre se lo ha acusado de tener este vaso comunicante, digamos, con sectores empresariales, digamos, muy grandes en todos los cargos que ha tenido. Entonces, claro, recibió esa cantidad exuberante de plata siendo él un candidato que iba por un sector, por Maipú, creo, por la comuna de Maipú, un sector bastante popular, y la verdad las cosas que no tuvo ningún arraigo, digamos, su gasto tan dispendioso. Digamos. Además que este señor lo único que se lo recuerda en Chile, aparte de haber sido ministro del Trabajo, que no fue tan buen ministro del Trabajo, el primero creo, cuando del advenimiento de la democracia, pero por lo que más se lo recuerda, casi un chiste ya, es porque siendo director de Televisión Nacional decidió cambiar el final de una telenovela en que un curita se enamoraba de una gitana, digamos. Entonces ese es el currículum que lo precede, digamos. Entonces la verdad las cosas que aquí hay para hacer muchísimo análisis, pero yo creo que también aquí el ciudadano común y corriente tiene que hacer un análisis y no engañarse, porque todo el mundo gastó dinero. Fuimos muy pocos, y aquí perdóname que me tomo una licencia personal, que la hablaremos más adelante, lo que hicimos la opción o la interpretación, digamos, de no gastar dinero dada la importancia, digamos, o el ambiente en el cual se desempeñaba esta elección. Entonces, yo creo que es una pregunta también que deben hacerse los ciudadanos, digamos. ¿Por qué se gasta tanto dinero en estas campañas? Pese a que hoy día está regulado, digamos. O sea, se gasta dispendiosamente una cantidad de dinero, digamos, que llega a ser casi un insulto en los momentos que vive la sociedad chilena. Pero cada uno que saque sus conclusiones y que cada uno aprecie, digamos, e investigue, porque esos son datos públicos, ahí están, para que pueda, digamos, formarse su opinión al respecto. Así es, Alfredo. Mira, se nos fue el primer bloque, quedan preguntas abiertas que probablemente pueden ser muy, como tú bien dices, respondidas en otra edición del programa, ¿cierto? El tema de que efectivamente se agotó el modelo político que tenemos, ¿será necesario volver o no al voto obligatorio? Fíjate, frente a decisiones tan trascendentales. Con todo, fíjate, el factor en esta convención constituyente, el factor monetario no fue, el factor del dinero, ¿cierto? No fue el gran elemento o el eje de la elección, porque efectivamente entonces apareció un arcoíris, ¿cierto?, disperso, que va a representar a esta sociedad real en este proceso constituyente, y no van a ser las élites entonces las que van a configurar la nueva estructura normativa, ¿cierto?, de nuestra Constitución Política de la República. Vamos a ir a una breve pausa y volvemos. Esto es Escenario Social a través de Polar Comunicaciones.